Fernando Solís, yo soy estudiante de este curso, la maestría en filosofía. Estoy en Guatemala, gracias. Wendy, entonces, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wendy Bautista, soy comunicadora para Cambio Social, aprendiz de filosofía y muy contenta con la oportunidad de estar aquí. bueno, muchas gracias. Si quieren, comenzamos. Sí, entonces a mí me toca, supongo, Sí. ¿no? Bueno, Ah, bueno, ya leyeron, entonces, bueno, leyeron mínimo la primera línea de cambiar el mundo sin tomar el poder, ¿no? Y la primera línea es en el principio, es el grito. Y para los teólogos que están aquí, ya saben que eso lo tomo de mi tocayo San Juan, el Evangelio de San Juan, ¿no? Según él, ¿no? En el principio fue el verbo. Y yo quiero decir, no, no, realmente para nosotros el principio es el grito que gritamos, ¿no? Y es, en parte es una crítica a la educación universitaria, ¿no? Porque lo que siento es que todos tenemos como un grito adentro, ¿no? Casi siempre, sobre todo si estudiamos algo ridículo como sociología o filosofía o teología, peor, ¿no? Es por qué sentimos un descontento, sentimos como un desasosiego, tenemos una inquietud, ¿no? Estamos, sentimos que hay algo que está chueco en la sociedad. Pero normalmente cuando llegamos a la universidad, cuando llegamos al salón de un seminario, nos dicen explícita o implícitamente, nos dicen, no, su grito es para ti. Deja tu grito en la casa, ¿no? Aquí están para aprender cómo funciona la sociedad, qué es lo que dijeron los grandes filósofos, etcétera. Pero tu grito es tu asunto privado. Entonces, mi experiencia es que la universidad tiende a reprimir o excluir el grito. Y lo que quiero decir en el principio es el grito, es realmente que no es así, que tenemos que respetar nuestro propio grito y también tenemos que respetar el grito, los gritos de otros, aun si no nos gustan mucho, ¿no? Pero respetar nuestro propio grito y pensar desde ahí, ¿no? Pensar desde ahí, porque finalmente, ¿no? Cuando, porque nuestro grito no es un grito individual, nuestro grito es un grito social, un grito generado por la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Es un grito. Obviamente sí, puede tener expresiones individuales, por supuesto, pero si vamos pensando a partir del grito, nos damos cuenta de que no, es parte de una sociedad que genera gritos, que genera dolor, que genera descontento, ¿no?
que genera problemas, que genera desesperación y desesperanza, ¿no? Entonces, para entender esta sociedad, y realmente tenemos que pensar a partir de este dolor individual, dolor social, y pensar, bueno, qué es lo que está chueco en la sociedad? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está falso? ¿Por qué tenemos esta idea de una sociedad falsa, una sociedad no verdadera, ¿no? Y empezamos a pensar entonces si nuestro grito no es un grito contra la no verdad del mundo, un grito que va buscando de una forma u otra una, una verdad o por lo menos una negación de la no verdad, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso, no? Y vamos pensando y vamos tratando de entender las estructuras, las estructuras de la sociedad que generan este grito, ¿no? Y tal vez, esperamos que sí, llegamos a la conclusión de que sí, ¿no? Que hay algo en la manera de organizar la cohesión social en esta sociedad. Hay algo en la forma de organizar cómo las personas se juntan, se entrelazan, ¿no? Hay algo ahí en esta estructura social, esta confluencia social de las actividades humanas que está generando este dolor, ¿no? Y podemos pensar en Marx, por ejemplo, ¿no? Me parece que su argumento básico es que el hecho de que nos relacionamos a través del dinero, ¿no? Establecemos relaciones con las otras personas a través del dinero, es decir, a través del intercambio de mercancías y el valor. Eso es lo que genera una, una alienación, un descontento, una tristeza incluso en, en la sociedad, ¿no? Y vamos pensando y llegamos entonces a la conclusión de que, claro, para que esta estructura social que genera nuestro grito, para que esa estructura social siga reproduciéndose, es necesario excluir el grito del pensamiento social, ¿no? Si queremos cambiar la sociedad, si queremos crear una sociedad donde este grito, donde este dolor no tenga un lugar central, entonces tenemos que respetar nuestro grito y pensar a partir sí, de eso. Entonces, empezar desde el grito, sí, es, supongo, rescatar nuestras emociones, ¿no? Es rescatar un respeto por nuestro punto de partida como un punto de partida emotivo, pero ir pensando
a partir de ahí, ¿no? Y eso, nada más he estado en Guatemala 2 veces, perdón, lástima, seguro que voy a regresar un día, pero cuando pienso en Guatemala, supongo que pienso, yo creo que nunca he sentido un rito social tan fuerte, tan presente en la atmósfera como en Guatemala. No porque la gente está llorando, claro que no, pero sino por todo lo que me contaron de ahí en ese pueblo hubo una masacre, o en el otro pueblo no entró el ejército y hizo eso, el otro, ¿no? Entonces realmente se sentía ese grito social de una manera muy fuerte. No, eso no digo que es propiedad de Guatemala, el grito social existe por todos lados, pero yo lo sentí particularmente fuerte cuando estaba en Guatemala. Entonces, um, es importante, me parece, pensar desde ahí, pero pensar de una manera que va tratando de entender el rito, tratando de entender nuestro lugar en el rito, tratando de entender las posibilidades de superar, de superar el dolor de la sociedad, supongo, superar las estructuras sociales que generan dolor de esta manera, ¿no? Que generan desesperación, ¿no? Entender entonces las estructuras de dominación, pero también, y es un aspecto para mí muy importante de empezar desde el rito, es que estamos empezando desde nosotros, desde nuestras luchas sociales, ¿no? Porque el gran peligro del pensamiento de izquierda, supongo, es que nos quedamos con la dominación, ¿no? Nos quedamos con la idea de que, ¿no? Que miserable la sociedad dominada por el capital, dominado por los políticos del capital, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Empezamos a llorar, ¿no? Pero el grito no es eso, es la negación del llanto, supongo, en el sentido de que no, gritamos, no, no lo aceptamos, ¿no? No lo aceptamos. Entonces estamos pensando, no desde arriba, no a partir de lo que nos contiene, sino estamos pensando en contra de las paredes que nos contienen físicamente, ¿no? Las fronteras, por ejemplo, ¿no? Pero también estamos pensando en contra de las paredes que nos contienen o que nos buscan contener conceptualmente, ¿no? Es decir, que partir del grito es partir de un movimiento que va en contra de la identidad finalmente, ¿no? Que va en contra del... el grito va desbordando, ¿no? El grito rompe, ¿no?
Es el punto del grito, es que queremos romper las estructuras actuales, pero queremos romper también la conceptualización actual de la sociedad. Estamos empezando desde nuestras propias luchas que a veces son muy visibles, ¿no? Si uno piensa en momentos revolucionarios o movimientos de resistencia, pero también de luchas que son latentes, que son invisibles, casi invisibles, ¿no? Y pensar entonces desde el grito es pensar desde una rabia que no se deja contener, que va desbordando, que va rompiendo. Y eso me parece muy importante en este momento, porque también el grito social, la rabia social, ya sabemos, ya lo vemos por todos lados, puede ir en otro sentido, puede convertirse en una cosa, en movimientos muy represivos, muy horribles, pueden convertirse incluso en el fascismo, ¿no? Entonces, ¿no? Hay un dicho por un grupo sudafricano que me gusta, cuando ellos dijeron después de los disturbios sociales hace unos 4 años, que se volvieron disturbios racistas en muchos puntos, ¿no? Dijeron, bueno, sí, siempre hemos dicho que la rabia de los pobres puede ir en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, este grito, ¿no? Obviamente lo que estamos buscando, ¿no? Es un grito que va rompiendo las estructuras capitalistas, pero también estamos actualmente en presencia de un grito por todos lados, que es más bien un grito que va buscando líderes, que va buscando sí, líderes fuertes, ¿no? Entonces uno puede incluso pensar en Trump como una expresión de un grito social, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo manejamos eso? Y yo creo que lo que estoy pensando es que realmente tenemos que distinguir entre dos tipos de grito, dos expresiones de rabia, ¿no? Por un lado, una rabia de resentimiento, ¿no? Que en este momento parece que está creciendo el mundo, ¿no? ¿No? Entonces, si pensamos en Estados Unidos, ¿no? La rabia de los trabajadores que ven que sus condiciones de vida no se han mejorado realmente en los últimos 40 años, es una rabia que se va convirtiendo en un resentimiento en contra de los migrantes, en contra de los mexicanos, en contra de los guatemaltecos. Entonces, una rabia que va buscando una identidad, que va identificando el origen de sus dolores, ¿no? Y por el otro lado, tenemos lo que los zapatistas llaman la digna rabia, ¿no? Una rabia que empieza desde el reconocimiento de la dignidad de las personas,
¿no? Y que va buscando la manera de emancipar esta dignidad, ¿no? La rabia que reconoce que la sociedad actual está basada en la negación de la dignidad, ¿no? Es decir, en la objetivación de las personas, ¿no? En la, finalmente, en el desprecio de las personas. Una rabia que va en contra de eso, entonces buscando la manera de emancipar la dignidad, ¿no? Pero una rabia que no niega su rabia para nada, su base de enojo, sino que dice, no, tenemos que dirigir esta rabia contra, no contra personas que identificamos, sino contra, um, contra las estructuras que generan los dolores sociales. Um, y en ese sentido, sí, me parece que ahora estamos en este momento en un momento, en una situación donde estamos viendo realmente el surgimiento del enojo en el mundo, el surgimiento, el auge de la rabia, del grito, pero hay de gritos a gritos. Para mí un grito va rompiendo. Si si el grito se deja contener, se vuelve otra cosa, se vuelve un grito contenido, un grito identitario, un grito finalmente destructivo, ¿no? Um, Eso, realmente. Sí, sí, para mí es más fácil si empezamos así, si abrimos a sus comentarios o preguntas o sus gritos y seguimos desde ahí, ¿no? ¿Te parece bien, Sergio? Sí, está bien, como quieras. Entonces, abrimos la reunión, por favor, participaciones. Nada más una pregunta. ¿Tenemos hora y media en total o cuánto tenemos? Tenemos hasta las 7, creo yo, ¿verdad, Luis? Ujú. Bueno, Muy bien. es decir, ahorita Sí. 50 minutos, digamos. Sí. Hay una mano, el observador. Coordinación, sí. Yo quiero preguntar cuál es la relación del grito con la dialéctica negativa de Adorno, es decir, cómo se Ah, relacionan, o hay, o no hay ningún tipo de relación. no, totalmente, totalmente, sí. Um, sí, con todos, realmente el grito lo pienso en términos de todos los grandes pensadores de la teoría crítica, ¿no? Me dijo Sergio que estaba leyendo apenas a Marcuse, ¿no? Marcuse tiene todo, ¿no? En el hombre unidimensional, ¿no? Es toda una discusión del pensamiento negativo, la importancia del pensamiento negativo. Y yo creo que fue desde ahí que empecé a pensar en, sí, la importancia de la teoría negativa, ¿no? Y claro que sí, con Adorno, entonces es la fuerza de la no identidad, ¿no? Para mí yo entiendo la, no puedo empezar una oración diciendo yo entiendo la dialéctica negativa. No, no entiendo la dialéctica negativa, pero sí me inspira mucho, ¿no? Entonces,
Sí, entiendo la dialéctica negativa. Realmente como um, un, un intento de entender el mundo a partir de la fuerza de la no identidad, ¿no? Um, como la no identidad, como lo que no se deja contener totalmente nunca dentro de la identidad. Entonces, eso implica entender la identidad como identificación o como movimiento de identificar, que va como corriendo detrás de la no identidad, pero sin la posibilidad de atraparla totalmente, ¿no? Entonces estamos hablando de la fuerza de la no identidad como un resto, ¿no? Como algo que nunca nunca cabe totalmente dentro de la identidad, ¿no? Entonces, que va, por lo tanto, me parece que hay que pensar en la no identidad como anti-identidad, que la relación entre identidad y no identidad es necesariamente una relación antagónica, ¿no? Si pensamos entonces en la no identidad, también como lo que no puede expresarse, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La identidad se expresa a través de conceptos, a través de palabras, a través, ¿no? Y va como tejiendo un mundo, un mundo cerrado, ¿no? La no identidad es el movimiento de ir constantemente en contra del cierre del mundo, ¿no? Es un movimiento que va abriendo, que va en contra y abriendo. Y claro que el problema con la no identidad es que no tiene el lenguaje, no tiene los conceptos, ¿no? Um, y que es un problema constante cuando estamos tratando de explicarnos, ¿no? Cuando estamos tratando de expresar la fuerza de lo que no cabe dentro de las estructuras sociales existentes, ¿no? Yo creo que por eso también el grito. No sé si llegué al grito así, pero, pero sí, eh, eh, es un intento, supongo, de expresar lo que va más allá del concepto, lo que va más allá del, del verbo, de la palabra, ¿no? Entonces no lo había pensado, pero ahora con esta pregunta supongo que si pensamos otra vez en mi tocayo y su evangelio, ¿no? En el principio es el verbo, ¿no? Es como la proclamación de un mundo contenido dentro del concepto y finalmente sí, contenido, supongo, dentro de un Dios, ¿no? Omnipotente. Si decimos no es el verbo, es el grito. Entonces estamos diciendo no, es en el principio es la no identidad, la anti-identidad, el intento de ruptura, es el no. Sí, no sé si. Entonces sí, la pregunta fue sobre la importancia de la dialéctica negativa de Adorno para mí. Y sí,
Sí, no, eso me parece fundamental. También, perdón, hay dos manos, pero em, también tiene mucho que ver, yo creo que en mi caso probablemente más directamente con la introducción al principio esperanza de Ernst Bloch, ¿no? Donde él dice, ¿no? Pensar es trascender, es ir más allá, ¿no? Es eso. ¿Mm? No. Ajá, es, sí, no, eso. Pero las manos de Juan Francisco y Silvia están en el aire, ¿no? Entonces, si quieres, Silvia, y después Juan Francisco, ¿les parece? Y Orlando Iba también. primero Paco, ahí, dale Paco. Paco, entonces. Gracias. Bueno, yo tenía una duda. Usted mencionaba acerca del grito, ¿no? O sea, que el grito es lo que permite la transformación. Y hablaba del grito contenido, de este grito identitario, que me parece que me resuena mucho también con las ideas de Marcuse, que hablaba acerca de cómo la sociedad, a través del brindarnos este confort, la eficacia y la tecnología, lo que va haciendo es que, bueno, nos vayamos quedando como un estado como de conformidad, ¿no? Y ya no gritemos. El Ajá. grito pareciera ser que se contiene. Y entonces ya no buscamos la transformación, ya no buscamos el cambio. La pregunta que me surge es, a ver, ¿cómo podemos hacer? También se me recuerda a esto que Byung Han escribe también en un libro que se llama La Sociedad Paliativa, en donde habla que nuestra sociedad lo que busca es paliar el dolor, pero y ese, como no permite que el dolor siga, el grito, digámoslo así, siga gritando, eh, nos quedamos como adormecidos, estamos como adormecidos, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para sacar a este grito de esa contención en la que nos han metido, la que estamos metidos ahora? Porque la tecnología nos tiene como muy así pasivos, ¿no? Ya no vemos, ya no queremos transformar o nos han robado la esperanza o la imaginación de pensar un mundo distinto al que ahora tenemos, ¿no? Sí, no, tienes razón, sí, el grito es un argumento en contra del hombre unidimensional, ¿no? Es que no, es, es una manera de decir, no, no somos unidimensionales, porque tenemos esta dimensión del grito en algún lugar. Claro que el problema es, pero ¿dónde está el grito? ¿Dónde está? Y que Marcuse escribió, no me acuerdo, su libro fue publicado creo en 65, 64, por ahí, y 3, 4 años después fue 68, entonces realmente donde se expresó el grito. No, pero eh, supongo que el problema es que si decimos, pero no, ese grito, sí, yo me acuerdo de mi juventud, de esos momentos, ese mundo un poco revolucionario, ¿no? Y ahora no, los jóvenes, ¿no? Son todos integrados a través de Facebook y etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que entonces nosotros nos estamos constituyendo como una élite, como una vanguardia, ¿no? Yo te podría decir, bueno, si realmente estás convencido de eso, ¿por qué estás haciendo esta maestría? ¿No? Entonces, si estás haciendo esta maestría, quiere decir que no, no totalmente, ¿no? No pienses totalmente en esos términos, ¿no?
Y luego la pregunta es si tú tienes algo de grito, es alguna conciencia de grito, ¿realmente piensas que eres tan especial? ¿No? Y no. Y, y para mí no, en una sociedad que nos va agrediendo todo el tiempo, porque el capitalismo no es solamente una sociedad injusta, sino una sociedad que nos va agrediendo todo el tiempo, ¿no? Que nos va diciendo, no, no puedes decir, no puedes hacer hoy lo que hacías hace 10 años. O no, las condiciones de vida de tus hijos no van a ser las mismas que, que las tuyas. Es un proceso constante de agresión. Y supongo que para mí la agresión inevitablemente genera una resistencia, ¿no? La resistencia podría ser el suicidio, y es en muchos casos, podría ser la locura, y lo es en muchos casos, pero, pero sí todo el tiempo va generando una resistencia, una esperanza, una desesperación, algo, ¿no? Algo que va desbordando la actualidad, ¿no? Um, en ese sentido, el grito es una apuesta, ¿no? Es una apuesta en una latencia, ¿no? Eh, otra vez Ernst Bloch, y para él el concepto de la latencia es muy importante, ¿no? Entender esta actualidad del mundo que todavía no es en el mundo actual, ¿no? Pero este mundo que todavía no es un mundo latente, ¿no? No un mundo futuro, sino un mundo de resistencia latente que incluye los sueños, que incluye todo tipo de pensamiento, de actividad que va rompiendo, que va abriendo hacia el futuro, ¿no? Um, Pero sí, siempre viene la respuesta, pero no. Y puede ser, yo creo que eso es como el miedo de todos, finalmente, es que tal vez no, tal vez pasó el momento, tal vez ya no hay salida, tal vez estamos soñando con esta idea del grito. Tal vez sería mejor aceptar que no hay salida y adaptarnos a eso. Yo creo que, o para mí, yo creo que para mucha gente, ¿no? Las dos cosas van juntos un poco, ¿no? Ujú. Bueno, Y Silvia, después de, no, perdón. Gracias. Sigo. Gracias. Después, Espero que no se me vaya ninguna idea porque leí y me gustaron muchas ideas de las que plantea. En la clase inmediatamente anterior a esta se estaba discutiendo en lo último de que ahorita con la coyuntura de Estados Unidos, América Latina tiene una oportunidad pequeña pero posible de, de cambiar su política, de cambiar su forma de organización. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué tanto estaríamos listos para eso? Porque si bien hay, digamos, como un grito constante, un grito latente ahí, pero también hay de alguna forma un grado de desintegración que qué tanto estaríamos preparados para eso. Eso por una parte. Y por otra,
esta propuesta del grito, como dice en el principio es el grito, me recuerda mucho como a esa intervención. Yo soy psicóloga y algo que pasa, digamos, que ha sido muy constante en nuestro contexto guatemalteco, es por la cuestión del conflicto armado. Hay muchos casos de abuso hacia mujeres, de abuso sexual hacia mujeres y por lo tanto también hay mucho caso de abusos contra niños, ¿no? Entonces, una parte en la cual uno de los primeros mecanismos para las mamás, porque están en eso, es, bueno, si el niño, porque es niño y no se puede defender ante su agresor, que grite, ¿no? Que grite, es como una de sus herramientas activas y me recordó mucho a esto. Pero la cuestión acá para mí es, bueno, a estos 36 años de conflicto armado interno aquí en el país, ha orillado mucho a la población a silencio, ¿no? Un silencio que si bien se ha tratado de reconstruir el tejido social, se ha tratado de recuperar las voces, pero que también ha golpeado mucho, mucho al país, ¿no? Y también... eh, todo este proceso que culminó en 1996, pero que también ha hecho, que abrió la esperanza, la firma de los acuerdos de paz, pero también ha hecho perder la esperanza en el Estado, que es mucho de lo que también nos propone acá en el texto. Y hay una parte donde dice que debemos comprender el grado de integración del Estado en las redes de relaciones sociales capitalistas. Ahora mi pregunta en este aspecto es, ¿cómo podríamos comprender o medir ese grado de integración del poder estatal dentro de estas relaciones capitalistas? Eso, gracias. A ver, una cosita. Tenemos prácticamente 30 minutos, ¿sí? Y hay varias manos levantadas. Entonces, lo que propongo es que muy brevemente intervengan los compañeros y tú, John, das una respuesta un poco más general, porque si no, no va a haber tiempo, supongo. Me parece muy bien. ¿Sí? Sí. Entonces, Orlando, por favor. El compañero que dice Orlando acá, o si no, Gabriel. Sí, la pregunta que tengo es que en el relato, en el texto menciona un poco, menciona el tema de la identidad, que en muchas ocasiones es una máscara impuesta. Y si esa identidad, digamos, impuesta en su momento, monitorea o canaliza a su modo el grito con una finalidad específica, y cómo, digamos, esa manera de, digamos, cuando no, aún no tiene esa máscara, la, se muestra la originalidad del grito, auténtico, espontáneo, real, y, y de qué manera, digamos, mantiene esa connotación positiva o revolucionaria, digamos, desde esa experiencia de la grieta a la que se refiere también. Bueno, gracias, Orlando. Gabriel, entonces. Sí, gracias. Am, Cuando se habla del grito, pienso en dos gritos. Uno, que se vayan todos. El grito político en nuestros países muchas veces, pero también el grito que en algún momento una profesora, no sé si es parte de su obra, el niño que le grita al mar que le devuelva a su papá. El niño que ha perdido, no sé, la naturaleza le ha arrebatado a su padre, a su progenitor, ¿verdad? Y el niño le grita al mar que le devuelva a su padre, ¿verdad? Ahora, el grito, esos dos ejemplos, pero el grito estaría en ese sentido más cercano a la realidad que el logos, que la razón. Ese es no sé, parte de cómo podríamos interpretar
su categoría del grito es realidad, ¿qué es? Relación directa de la persona con la realidad, mucho más inmediata que el logos, la racionalidad. Bueno, por la alusión a el verbo y esto. Gracias. Gracias, Gabriel. Aníbal, por favor. Muchas gracias. Yo me quedo pensando en la cuestión acá de la parte en la que se habla de primero la palabra y no decimos, no, primero es el grito, pero creo que esa palabra es como la palabra de Dios, pero es complicado porque la palabra de Dios es creadora. Dios dice, hágase la luz y la luz se hace y todo esto que nos supera a nosotros. Y, y por otro lado, hay por ahí un pensador italiano que lo que dice es, no, lo que nos queda es desertar. No, la cuestión no va por la movilización, por la revolución, sino que desertemos. Entonces, ante eso, digamos que es un poquito opuesto al planteamiento de gritar como creación, como movimiento hacia adelante. ¿Cómo ve esta otra postura de desertar? Gracias. ¿Alguien más? De una vez para que... Bueno, entonces, John, por favor, es... Sí, contesto y luego vemos, ¿no? Am, bueno, la última pregunta primero, ¿no? Eso de desertar. Creo que no sé si estás pensando en Tony Negri, ¿no? Am, En Bifo. Bifo, sí, también, ¿no? Bifo Berardi, ¿no? Pero sí, y hay como la estrategia del éxodo, ¿no? Lo mejor es, la mejor forma de, de luchar contra el capitalismo es tratar de decir adiós capitalismo, no vamos a participar, vamos por otro lado. Y para mí eso sí es muy importante. Cuando hablo del grito, no estoy pensando necesariamente en confrontación, no. Para mí el grito, o lo que, bueno, el libro Cambiar el mundo sin tomar el poder se editó en 2002, sí, 2002, ¿no? Y me sorprendió porque hubo una reacción muy fuerte, ¿no? Una reacción de mucha gente que dijo que ridículo, ¿no? Otra gente que decía, sí, claro, es lo que siempre hemos pensado, pero ahora qué hacemos, ¿no? Y lo que mi respuesta fue el segundo libro, Agrietar el capitalismo. Y el argumento ahí es que en realidad lo que hacemos todo el tiempo, lo que yo creo que tenemos que hacer, es que vamos creando espacios o momentos de resistencia, vamos creando relaciones sociales sobre otra base, ¿no? Vamos creando, puede ser en movimientos políticos, puede ser la creación de centros sociales como centros de resistencia dentro de las sociedades, puede ser la creación de espacios comunales
espacios o cooperativas, ¿no? Hay muchos, si uno piensa, hay muchos intentos de crear nuestras vidas sobre una base no capitalista, ¿no? A veces estas, eh, estos movimientos pueden ser cosas muy grandes como el movimiento zapatista, por ejemplo, donde ahora tienen más de 30 años creando su propio mundo, ¿no? Creando un espacio libre de la intervención estatal y, en la medida de lo posible, libre del capitalismo, ¿no? También tenemos el movimiento kurdo que va en una dirección semejante, pero muchísima gente, ¿no? Si piensas que a veces como los estudiantes antes de terminar su licenciatura dicen, bueno, cómo voy a moldear mi vida de una manera que no me estoy vendiendo al capital, ¿no? ¿Cómo individual o colectivamente van buscando una manera, ¿no? A veces la respuesta, a lo mejor es que me voy a meter a una maestría, ¿no? O me voy a meter a un doctorado, así me voy creando un espacio, ¿no? No capitalista o anticapitalista, ¿no? Que sí, es una forma de deserción también. Entonces, mi idea del grito no es un rechazo a la idea de desertar, creo que al contrario, desertar es muy importante, ¿no? Um, sí. Entonces, eso, la, la pregunta previa sobre el grito contra el verbo, contra la racionalidad. No, eso no es lo que quiero decir para nada. Supongo, no es, creo que más bien estoy diciendo cuando tenemos que pensar a partir del grito, entonces tenemos que respetar nuestro punto de partida. Tenemos que respetar la generación, perdón, la desesperación o generada por la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Pero pensar a partir de ahí. Entonces, sí, la teoría crítica es un pensamiento negativo, un pensamiento que va en contra de, ¿no? Pero eso es un pensamiento crítico que va en contra de la autopresentación de las relaciones sociales, ¿no? No, y pensar, y sí, obviamente se podría pensar muy fácilmente que estoy en contra de la racionalidad o de la reflexión racional. No, no es eso, sino que lo importante es el entender el pensamiento crítico como un movimiento negativo, ¿no? Y en ese sentido, como parte de un movimiento de resistencia social, ¿no? Um, la, um, la pregunta antes de eso, no, o empiezo con la primera pregunta de Silvia. Sí, sí fue la primera, ¿verdad? Um,
no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que empezaste con la idea de que la situación actual puede ser una oportunidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, no pensar solamente en términos de desastre o catástrofe, sino pensar que este desastre sí está cambiando el mundo, está cambiando las, la organización social, está cambiando las formas de pensar. Y eso sí me parece hay que pensar. Entonces, si eso nos va abriendo oportunidades. Pero no lo veo en términos de América Latina contra Estados Unidos, ¿no? Sino más bien, cuando pienso en el grito es un grito no es un rito territorial, dije, ¿no? Hace un rato que sí, lo sentía muy fuerte en Guatemala por toda esta historia de terror, ¿no? Pero también hay muchos otros lugares en el mundo con sus propios gritos de terror. Y también el grito es algo muy cotidiano que simplemente cuando tenemos que ir a trabajar en un trabajo que no tiene sentido, ¿no? Am, entonces, para mí es muy importante no pensar en términos territoriales. El rito es algo que va rompiendo identidades. Si pensamos en América Latina, ya estamos identificando, ya estamos territorializando, ¿no? Entonces, sí podemos pensar en América Latina como una, no sé, como una tradición de lucha, ¿no? Como una tradición de lucha creativa, etcétera. Pero una vez que vayamos pensando en términos de estados, ya estamos positivizando, ya estamos, un estado es como una expresión eh, suprema de positivización y de identificación, ¿no? Si pensamos en nuestra experiencia del Estado desde los primeros años, ¿no? El Estado nos va identificando, va diciendo, tú eres guatemalteca o guatemalteco, tú eres mujer, tú eres niña, tú eres niño, ¿no? Um, todo lo del himno nacional, pero todo el sistema de identificación es un, un proceso de ir, um, de ir um, poniéndonos en cajas, ¿no? Entonces el grito para mí es un proceso de ir en contra de eso. Entonces, sí, parte de la pregunta, me acuerdo, fue la relación entre el Estado y el capital, ¿verdad? Entonces, eso es, supongo, um, si pensamos en el capital como un proceso enorme de identificación o de contención. El capital contiene nuestras actividades, contiene nuestros pensamientos. El capital contiene nuestras actividades en el sentido de que tú tienes que dedicar tu vida a una actividad que te va a dar mínimo el dinero necesario para sobrevivir.
Eso ya es una fuerza de contención enorme. Ahora, si pensamos en el capital como este proceso de identificación, podemos ver que el Estado es una parte importante de este proceso de identificación, ¿no? O, para ponerlo en otros términos, ¿no? Un Estado es un Estado capitalista simplemente porque está porque su existencia depende de la acumulación del capital. Y eso quiere decir que cualquier Estado tiene que promover la acumulación del capital, ¿no? Okay. Me acuerdo que tenías otra pregunta al final, pero no me acuerdo de qué fue. Bueno, la otra pregunta sobre el grito del que se vayan todos, grito bellísimo, y el grito del niño. Creo que no entendí muy bien la pregunta, pero sí, pensar a partir del grito para mí implica pensar también en la naturaleza del grito, en lo que está generando el grito en términos de la perversión, supongo, del grito, ¿no? Como su expresión también a través del racismo, del sexismo, ¿no? ¿Cómo entender eso? Pero no la reacción normal, es como la reacción liberal, es decir, no, los gritos son irracionales, regresamos mejor a la racionalidad. Y no, yo creo que no puede ser eso. Tenemos que decir, no, estos gritos surgen de la naturaleza de una sociedad antagónica y tenemos que pensar a partir de ahí, criticar a partir de ahí, ¿no? Eso. Ya, todavía tenemos 13 minutos, no sé si. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Perdón, voy a prender la luz aquí. Ujú. Bueno, aquí Juan Francisco está y el compañero de coordinación. Entonces, por favor, Juan Francisco. Gracias. Bueno, a mí me surgía una duda con respecto a lo que se escribe acerca del poder. En el otro curso estamos llevando también a un seminario de Foucault y Foucault piensa, la lectura que da del poder es una lectura de la guerra, o sea, como de lucha, de relaciones de poder, ¿no? De siempre querer dominar a las acciones del otro, dice Foucault, y usted me parece que propone una visión distinta de lo que, o del poder, no como dominio. Eh, ¿Es posible no ejercer el poder sin dominación? Es la pregunta que me surge, o sea, no me queda ahí como claro, porque lo pienso desde lo que Foucault dice, o por lo menos lo que hemos visto de Foucault. Lo que sugiero en el libro es la distinción entre poder hacer y poder sobre, ¿no? Entonces, sí, lo que nos interesa, por supuesto, es desarrollar nuestra capacidad de hacer las cosas, nuestro poder hacer. Y eso necesariamente implica
el reconocimiento de un proceso social, ¿no? El poder sobre es la capacidad de decir a otras personas lo que tienen que hacer. Um, la crítica a los movimientos socialistas, comunistas tradicionales, es que no hacen esa distinción y piensan en cómo conquistar el poder sobre, ¿no? Si nosotros, los comunistas, socialistas, tenemos la capacidad de decir a la gente lo que tienen que hacer, entonces así vamos a cambiar la sociedad. Y la experiencia ha sido que no, para nada, que no ha funcionado, o no ha funcionado en el sentido que la gente esperaba, ¿no? Entonces tenemos que plantear más bien la cuestión de desarrollar un poder hacer colectivo, y eso implica otras formas de organización, no el Estado, porque el Estado, la estructura misma del Estado es la estructura de un poder sobre, ¿no? La asamblea, la comuna, esperamos que un seminario como este es lo contrario, es el intento de desarrollar un poder hacer, un proceso colectivo y compartido, ¿no? Sí. Bueno, entonces el compañero de coordinación, por favor. Sí. Gracias. Muy rápido. Hoy hay un movimiento, bueno, la sociedad actual declara la diversidad y declara que somos distintos, declara el individualismo, pero la tecnología y las redes sociales está haciendo un movimiento homogeniza, homogeniza. Es decir, aparentemente somos diversos, somos distintos, pero la tecnología está generando una homogenización y está creando una identidad. Y en ese sentido, eh, hoy hay la construcción de lo que se llama la posverdad, es decir, la tecnología tiene la capacidad de construir realidades inventadas que se dan como verdad. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, cómo el grito puede contribuir el grito y la dialéctica negativa puede contribuir a desmontar eh, ese movimiento del capital, pues, porque tiene que ver con un movimiento del capital. El capital tiende a homogeneizar y fetichiza las relaciones sociales, ¿no? Sí. Yo creo que sin negar para nada lo que estás diciendo, yo creo que siempre hay 1 millón de razones para decir que no hay salida. Realmente no hay esperanza, que esta idea de que otro mundo es posible es una idea absurda. Y son estos argumentos, son normalmente argumentos muy sólidos, ¿no? El problema es que no lo podemos aceptar, ¿no? Que de alguna forma tenemos que buscar, aun si pensamos que hay muy poca posibilidad, tenemos que buscar una salida, una, sí, una manera, ¿no? Y parece que esta, este argumento, esta postura es una locura.
pero yo creo que sí tenemos que asumir nuestra propia locura y decir que es una locura necesaria. Ahora, el cómo, la otra cosa que me parece que es muy importante, ¿no? Porque si tu pregunta es una pregunta muy importante, ¿cómo podemos dar vuelta a ese proceso muy real de homogenización? Y la otra cosa que para mí es muy importante es decir, no sabemos, no sé, no sabemos. Entonces algo que hay que ir pensando, hay que ir, sí, pensando. Pero el principio de no saber me parece un principio muy importante de la vida académica, ¿no? Normalmente nos da miedo decir que no sabemos, pero a veces es muy importante decir no sabemos. Tenemos que, ¿no? Como dicen los zapatistas, preguntando caminamos, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final. Yo tendría una cuestión nada más muy corta, Pablo, John. Tal vez que establecieras la relación que has desarrollado tú entre el concepto de trabajo y el concepto de poder. Ah, sí, no, pero para mí, sí, para nosotros, pues, ¿no? Esta idea del doble carácter del trabajo es muy, muy importante. Es realmente el centro de la crítica marxista a la sociedad actual. Y él lo dice también en tantas palabras, pero normalmente nadie le da atención a esas palabras, ¿no? Dicen, no, esta distinción entre trabajo abstracto y trabajo concreto es realmente la clave para entender todo. Lo que yo entiendo por eso es el trabajo abstracto, es el trabajo enajenado, es el trabajo, es esta actividad perversa, monstruosa, abstraída de todo significado, de todo sentido, ¿no? Entonces, el capitalismo es una manera o es una sociedad que pone a la gente a dedicar sus vidas a una actividad que no tiene sentido, ¿no? La única sentido es aumentar la ganancia, expandir la ganancia, ¿no? Todos, entonces, este trabajo abstracto es algo que nos penetra a todos de una manera todo el tiempo, pero también luchamos en contra de eso, ¿no? Luchamos en contra de eso diciendo que no vamos a pensar en nuestras vidas, en nuestras actividades. No queremos más bien pensarlas simplemente en términos de dinero y ganancia. Nosotros queremos una actividad o queremos una forma de vivir que tenga sentido para nosotros, nosotras, ¿no? Y, y sí, estamos en eso. Eso es lo que estamos haciendo en este seminario, ¿no? ¿No? Pero sí, eso como contradicción o como antagonismo central de la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Bueno, entonces estamos llegando al fin. Le damos la gracia a John. Muchas gracias, John, por la charla.
Y nosotros nos vemos la próxima semana. Les sugiero que lean los otros 3 capítulos que tienen que ver con el fetichismo y los discutimos ahí, por favor. Entonces, muchas gracias a ustedes por su presencia y nos vemos el próximo lunes. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, gracias. Tienen que venir a Gracias. Puebla, Muchas gracias. ¿no? Para que nos veamos aquí. Muchas gracias. 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 Muchas Bueno, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. bueno, gracias. Chao. Hasta luego, Sergio. Gracias.